tienes algo vertical, la base en la cual tú estás de alerta y todo, tienes que tomar alguna acción. Los pilotos de combate españoles han perseguido estos objetos. Nuestro avión tenía un techo de 50.000 pies. Nosotros excedimos ese límite, llegamos a 54.000 pies, y yo diría que las dimensiones de este triángulo eran impresionantemente grandes. En las últimas décadas, el progreso tecnológico ha sido abismante. Incluso a partir de la bomba atómica, la humanidad ha desarrollado el poder de autodestruirse. Y por eso, quizá con un poquito de soberbia, nos resulta muy difícil imaginar, con los conocimientos adquiridos y su posible aplicación práctica a futuro, el toparnos con fenómenos que resultaran abiertamente desconcertantes. En 1903, el primer vuelo en avión, el de los hermanos Wright, en una playa de Carolina del Norte, duró apenas 59 segundos. Hoy día cualquiera de estas naves puede permanecer horas en el aire, incluso reaprovisionarse de combustible, con una capacidad de maniobra, de velocidad, en esa época inimaginable. Sin embargo, en la segunda mitad de este siglo, pilotos de guerra de todo el mundo, incluso de nuestra Fuerza Aérea, aquí en Chile, han encontrado naves a gran altura que realizan maniobras imposibles y a velocidades increíbles. Un día de diciembre de 1978, durante el periodo de mayor tensión fronteriza entre Chile y Argentina, se produjo en el norte del país el avistamiento y persecución de un ovni que, según los testigos, era de grandes dimensiones. El incidente involucró a 3 aviones de combate de la Fuerza Aérea de Chile y tras casi un año de búsqueda, encontramos a los protagonistas de aquella jornada. Bueno, lo mismo es el... Humberto Lira, actualmente piloto de una aerolínea nacional, era en 1978 capitán de la Fuerza Aérea y jefe de una escuadrilla de aviones Vampiro. Su base estaba en el aeródromo de Calama, región de Antofagasta. Era, si recuerdo bien, una época bastante difícil en las relaciones con los vecinos. Bueno, claro, siempre las Fuerzas Armadas y particularmente la Fuerza Aérea está en alerta, pero como ese era un periodo álgido, había una alerta un poco más fuerte. ¿Dónde se encontraba usted? Estaba en Calama, Ya. en el aeródromo de Calama. Ya. ¿Y ese En día? esa época. Sí. Y ese día, cuando ocurrió este hecho, era alrededor de las 3 de la tarde. Cuando un suboficial vino a avisar de que por las comunicaciones internas con Carabineros, avisaban que venía un objeto que estaba a una cierta altura, que no estaba identificado,
y que tenía una velocidad de desplazamiento que, de acuerdo a lo que ellos calculaban, podía estar sobre la base de Calama en 1 hora aproximadamente. Y efectivamente, como a la hora, viene otro suboficial que estaba de guardia a decirnos que hay un objeto que está vertical en el aeródromo y que era un objeto luminoso. Sobre el aeródromo. Sobre el aeródromo, exactamente vertical en el aeródromo. Así que, bueno, vamos a ver. Y efectivamente, había un objeto luminoso, como una esfera, y que realmente desde tierra era imposible identificar qué tipo de objeto podría ser. El general en retiro Gabriel Ormeño, ex subdirector de Carabineros, fue uno de los primeros testigos del avistamiento. Parecía como una pera grande, muy grande, a mucha altura, inmóvil, que brillaba bastante con el sol en ese tiempo, había mucha claridad. Yo creo que esto se mantuvo más o menos 1 hora, y siempre estático en el mismo lugar, muy brillante, y además de eso puedo decir que casi todo el pueblo de Calama, porque no fue una cosa realmente extraordinaria, por lo tanto casi todo el pueblo de Calama estaba mirando. Desde arriba del hotel nosotros veíamos que prácticamente el tránsito estaba paralizado y todos miraban este objeto. Bueno, ¿qué hacer? Pues si tú tienes algo vertical en la base en la cual tú estás de alerta y todo, tienes que tomar alguna acción. Digamos, no puedes quedarte así esperando a ver qué pasa. Como yo era el comandante, me comuniqué con la jefatura superior, digamos, que estaba en Cerro Moreno. Y bueno, curiosamente no hubo forma de comunicarse en esos momentos. ¿Que estaba muerta la radio? No entraron las comunicaciones, la frecuencia HF no funcionó. En definitiva, no pude comunicarme como para pedir autorización, porque la idea mía era pedir autorización para despegar en un avión e identificar el objeto. Ya. Entonces no pudo obtener esa comunicación y decidió usted partir. Y entonces yo, como el comandante de la base en ese momento, tomé la determinación de salir en un avión y ver cómo podíamos identificar este objeto que estaba sobre la base. Así que salí con un subteniente, tomamos un avión Vampiro, despegamos y empezamos a subir en círculo. Para corroborar esta historia, viajamos hasta la 9ª región a conversar con uno de sus protagonistas. Aquí en Temuco encontramos a uno de los pilotos involucrados en la persecución de un objeto volador no identificado avistado sobre el desierto de Atacama en 1978. El entonces subteniente Reinaldo Mella es hoy comandante del Grupo 3 de la Fuerza Aérea y accedió a conversar con nosotros sobre el tema. ¿Usted iba de copiloto, no? De copiloto, Ya. afirmativo. Y bueno, el que iba de comandante de la aeronave, él llevaba los mandos, y yo tenía más tiempo para mirar y ver otras cosas. Porque a medida que montábamos, era muy poca la diferencia de tamaño que nosotros íbamos viendo con respecto al suelo. Entonces eso nos hacía suponer de que la altura, que inicialmente nosotros pensamos 20.000 pies, cuando alcanzamos los 20.000 pies veíamos que estaba 20.000 pies más arriba todavía o quizás más. O sea, porque no se agrandaba el objeto, o sea, Exactamente. era imperceptible el que se estuvieran acercando. Exactamente, entonces por lo tanto era bastante más arriba de la altura que nosotros creíamos. Ya. Y eso es era lo más impresionante también. Llegamos a los 25.000 pies y, bueno, sí, esta cuestión seguía más arriba. Subimos a 30, igual. Lo único que mientras más subíamos, se definía más la forma. De manera que se estaban aproximando, porque ya Bueno, lo sí, veían más nítidamente. Sí. Así que desde esa altura ya se veía como un triángulo metálico.
un triángulo metálico que despedía bastante brillo. Y con la punta del triángulo hacia el oeste, hacia el océano, hacia el mar. ¿Y entonces? Bueno, estábamos ahí en este asunto tratando de analizar qué podría hacer y de repente en esto que mirábamos este aparato con la punta, tratábamos de identificar, no veíamos nada excepto cosas metálicas y brillo, pero nada que uno pudiera identificar, tiene algo, nada de eso. Estábamos en esto cuando, yo no sé si fue una impresión mía y le pregunté a Mella, que era el oficial con que iba conmigo, le dije, oye, me da la impresión de que este asunto como que está virando hacia nosotros, le dije. Entonces me dijo, sí, me dijo, parece que sí. Bueno, la verdad es que ahí pensamos, ¿qué podrá hacer esto? Así que, ante lo desconocido, ¿no?, hicimos una maniobra de combate y nos fuimos hacia abajo, ¿no?, porque sin saber qué podía pasar. Y bajamos como 10.000 pies. Como no pasó nada, nivelamos nuevamente a una cierta altura y miramos hacia arriba. Este aparato aparentemente había tomado la dirección original que tenía, la posición original. Y volvimos a subir. Volvimos a subir hasta los 30 y tantos mil pies y ahí esto se quedó estático. Nunca más lo vimos moverse ni tampoco nosotros imaginamos que se movió nunca más tampoco. Si es que fue imaginación lo primero que vimos. Así que ahí estábamos en eso cuando el radar de Cerro Moreno tomó el avión nuestro. Y como nosotros no teníamos autorización para despegar, ellos no sabían que nosotros estábamos volando, aire, sí. porque no habían habido comunicaciones con ellos. Entonces se produjo una alerta en Cerro Moreno y salieron 2 F-5 a interceptar este objeto. Pero no era el objeto el que entró, sino que iban a estar a nosotros. Ustedes, sí. Uno de los pilotos de los F-5, el coronel Javier Prat, despegó originalmente para interceptar al avión Vampiro que volaba sin permiso. Pero a medida que su F-5 se acercaba al Vampiro y lo identificaba como perteneciente a la FACH, notó que más arriba, a gran altura, había algo desconocido. Nos llamó profundamente la atención una esfera brillante que estaba precisamente sobre Calama. A partir de ese momento, y de acuerdo al ejercicio, nosotros informamos a Radar que íbamos a hacer un reconocimiento para ver de qué se trataba, pero en la medida que fuimos ascendiendo, nos fuimos dando cuenta que esto ya no era una esfera, sino que en la realidad era un triángulo de color metálico. Nuestro avión tenía un techo de 50.000 pies. Nosotros excedimos ese límite, llegamos a 54.000 pies, pero esto estaba definitivamente muchísimo más arriba. Para sorpresa de los pilotos, el objeto seguía allá, más arriba. El avión Vampiro llegó hasta los 30.000 pies de altura. El F-5 de Javier Prat, con gran esfuerzo, forzó su límite hasta los 54.000 pies y no pudo alcanzarlo. Según sus cálculos, el objeto estaba a unos 70.000 pies de altura, o incluso más. Y yo le podría decir que era más grande que la luna, una luna llena, y de ese tono, de ese color, pero absolutamente distinto. Y yo diría que las dimensiones de este triángulo eran impresionantemente grandes. Nosotros en ese momento, cuando ya fuimos relevados en esa misión, procedimos a aterrizar. Situación de que aterrizamos y todavía el objeto se mantenía en la misma posición. Hasta que ya atardeciendo, cambió de tonalidad de color, tal vez por el reflejo del sol, por la posición del sol, y luego tuvo un desplazamiento uniformemente acelerado hacia el oeste.
Tras haber perseguido al objeto volador, los pilotos tuvieron que entregar un informe a sus superiores. Bueno, tuve que hacer un reporte donde expliqué exactamente lo que acabo de contar en este momento. Yo creo que es de todas maneras interesante que se sepa que yo estaba acompañado por otro avión, otro piloto que andaba conmigo, en otro avión. Éramos una pareja de aviones. Y vio exactamente lo mismo que vi yo. ¿Qué cree usted que vio? Puede haber sido un artefacto construido por alguien dentro del mismo planeta Tierra que reúne ciertas características especiales las cuales nosotros no conocemos. En aquella época, solo un avión espía estadounidense, el SR-71, podría alcanzar esa altura que equivale a más de 20.000 metros. Si me preguntas si hay aviones que vuelan a esa altura, sí. Sí, sí hay. El avión es el SR-71, por ejemplo, pero no tiene esa forma. Ya. Además que se desplaza en el aire, no está quieto. Pero la Fuerza Aérea no tuvo, digamos, una interpretación propia respecto a esto, es un globo aerostático o algo, ¿no? Es que no, Ya. porque no era un globo aerostático. ¿Y usted qué cree que era? Yo realmente hasta el día de hoy no sé lo que era. Lo que sí me queda claro es que el aparato este, o lo que fuera, era de dimensiones que no se pueden calcular, porque un radar ve hasta 60, 70 mil pies de altura, y para que un objeto de ese tamaño se viera 1000 veces más grande que un avión, tiene que haber sido de cientos de metros, de quizás kilómetros de tamaño. 20 años después de este incidente, ufólogos chilenos y extranjeros dieron a conocer estas fotografías, que ellos atribuyen al satélite meteorológico GOES 8. En una de ellas se apreciaría una enorme estructura orbitando sobre el desierto de Atacama, parecida, por su tamaño, al objeto perseguido por los aviones de la FACH en 1978. Mientras en Chile aumenta la discusión pública sobre el fenómeno ovni, llegando incluso al ámbito militar, entre los ufólogos sigue circulando la teoría de presuntos encubrimientos de evidencia por parte de fuerzas armadas como las de Estados Unidos o Rusia. El ufólogo ruso Boris Shurinov nos contó su interpretación del caso Roswell, que data de 1947, y también sobre la llamada autopsia rusa, difundida por televisión en 1998. See in this footage, we have created this computer animated version of how researchers believe the crash may have occurred. En 1969, un ovni se habría estrellado en territorio ruso. Fuerzas militares de ese país habrían recuperado el cadáver de un presunto alienígena y lo habrían sometido a una autopsia. Esa versión y estas imágenes circularon a través de canales de televisión de todo el mundo hace 2 años. En 1998, un documental de la cadena estadounidense TNT, conducido por el actor Roger Moore, que alguna vez personificó a James Bond en el cine, presentó imágenes supuestamente documentales sobre este caso. El reportaje se llamaba Los archivos secretos UFO de la KGB. Si se sabe cuánto tiempo tomó el barrido en crearse la imagen. Este es Boris Shurinov, presidente de la Unión Ufológica con sede en Moscú. En 1999 vino a Chile al Congreso Internacional de Ufología realizado en el aula magna de la Universidad de Santiago, donde participó como expositor. Cuando le mostramos la llamada autopsia rusa, Shurinov nos contó la historia secreta de lo que él considera un fraude televisivo y militar. He aquí un bosque, un disco desconocido. Vienen soldados, y el animador dice que en Ural se estrelló un disco volador. Y los agentes del KGB lo recogieron, lo llevaron a Moscú, y en Moscú hicieron una autopsia a un cuerpo extraterrestre.
Y dicen que esta catástrofe sucedió en el año 1968 y lo encontraron en el año 1969, en el mes de marzo. Para la Unión Ufológica estaba claro que se trataba de un fraude. ¿Por qué? Ellos dicen que esta catástrofe fue descubierta en marzo de 1969. Este uniforme salió solamente en el año 1971. El uniforme verdadero del año 1969 no tiene botones aquí. Cualquier niño en Rusia sabe que el soldado tiene cinturón de soldado y el oficial tiene el cinturón de oficial. Y aquí los soldados tienen los cinturones de oficiales. Shurinov también encontró el lugar en que se había filmado la autopsia. Era la sala de anatomía del Instituto Médico de Moscú. Finalmente, el ufólogo ruso ubicó a una joven productora de cine que le reveló los secretos del fraude en el cual ella misma había participado. En febrero de 1998 llegaron dos estadounidenses. Uno se presentó como el director, el otro como un camarógrafo, que necesitaban filmar episodios para hacer propaganda. Ellos estaban dispuestos a pagar. Para ella era una opción extra para ganar dinero. Ella aceptó. Ellos dijeron que necesitaban un bosque, un disco así y unos soldados. Es muy sencillo. Se pusieron de acuerdo con un oficial, le dieron dinero, dieron vodka a los soldados y todo el problema ha sido resuelto. Shurinov descubrió que el resto de la película fue filmado en una aldea cercana a Moscú, donde existen varios recintos militares con soldados, caballos, tanques y todo lo que los productores necesitaban. El disco volador era de Plumavit y debían levantarlo a cada rato porque el viento lo derribaba. Esta mujer llamada Olga dijo: ¿qué me importa? Me están pagando y está bien. Cuando vio la película, ella se asustó, porque en la película decían a cada rato KGB, KGB, KGB. Ahora, ¿qué historia? Hay que vender la mercancía, tomates, zanahorias, papas, ovnis. Y para vender, es muy bueno que se mencione al KGB o la CIA. Es lo mismo. Esa es toda la historia. Al fraude de la autopsia rusa se sumaron durante los últimos años otras imágenes de dudosa autenticidad, como este presunto extraterrestre, al cual sus captores tratan de reanimar. Algunos ufólogos latinoamericanos lo presentaron como prueba de encubrimiento de secretos militares en el Área 51 de Estados Unidos. Otros descubrieron que se trataba de un muñeco utilizado en la serie televisiva de ciencia ficción Dark Skies. Tango for landing, 3,000 feet. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Otra historia sobre encubrimiento surgió a partir de este video, que presenta imágenes de los 3 astronautas que el año 69 llegaron por primera vez a la Luna. El compacto ha sido difundido por algunos ufólogos, con un relato que, mediante una acumulación de frases montadas y resumidas fuera de contexto, pretende insinuar que ellos habrían encontrado algo, como ruinas o señales de alguna forma de vida inteligente en la Luna. Actualmente se sabe que los telescopios de última generación construidos en la Tierra, entre ellos el de Paranal, en Chile, tienen un alcance que permitiría observar nítidamente incluso la figura de un hombre caminando sobre la Luna. Nada impediría entonces avistar dichas ruinas o forma de vida inteligente si realmente existieran en la Luna. El incidente Roswell, desde que se produjo en 1947 en el desierto de Nuevo México, en los Estados Unidos, se ha prestado a toda clase de especulaciones y fantasías.
porque si usted recuerda, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dijo haber encontrado allí restos de una nave espacial. Y al día siguiente desmintió su propio comunicado. Pues bien, Boris Shurinov nos dice por qué cree él que efectivamente ahí en Roswell había restos de una nave espacial y por qué las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se sentían en la obligación de ocultarlo. En 1995, el productor inglés Ray Santilli dio a conocer esta película. Según él, el filme data de 1947 y corresponde a la autopsia efectuada a un ser extraterrestre, presunto tripulante de un ovni que se habría estrellado en julio de ese año cerca de la base militar de Roswell en Nuevo México, Estados Unidos. Ufólogos como el español Javier Sierra calificaron esta película como un fraude, como un intento de intoxicación informativa para desacreditar el tema. Sin embargo, Boris Shurinov, autor de un libro de 500 páginas sobre el caso, cree que la película es real y dio sus razones. Ahora existen varios puntos para poder hablar sobre el análisis. La cinta, Hollywood y la anatomía. La cinta fue analizada por el especialista estadounidense más grande, Bob Schell. Yo lo conozco. La conclusión es categórica. La cinta es del año 1947. ¿Pero él analizó el original? Por supuesto, él recibió unos pocos fotogramas, un pequeño pedazo. El otro aspecto, que Shurinov llama el factor Hollywood, se refiere al mundo de los efectos especiales. Según Shurinov, Stan Winston, el creador de los dinosaurios de la película Jurassic Park y considerado el rey de los efectos especiales en Hollywood, revisó la película del caso Roswell. Tenemos la película donde Stan Winston y sus colaboradores están viendo la película. Ellos no lo pueden hacer. Él dijo, puedo, pero cuando el bisturí abre el cuerpo, lo que yo veo está húmedo. Y veo que eso es imposible de hacer. En cuanto a la anatomía, especialistas rusos que vieron el material lo encontraron creíble. El propio Shurinov asistió a más de 100 autopsias para comparar los procesos. Para los especialistas en anatomía en Rusia, la autopsia es verdadera. Y dijeron, sí, la película es verdadera, pero no sabemos quién es esta persona. Si hubo una catástrofe y el gobierno de Estados Unidos no dijo nada en el año 1947, hoy tienen que reconocer que engañaron al pueblo norteamericano. Y ustedes imaginarán cuántos secretos hay ahí, que son muy interesantes para los militares. La relación entre las Fuerzas Armadas del mundo y el fenómeno OVNI ha sido tradicionalmente objeto de secreto y consecuentemente de especulaciones. Por ejemplo, en Chile solamente en 1998 se creó el Comité para el Estudio de los Fenómenos Aéreos Anómalos, que en último término depende de la Fuerza Aérea de Chile, y que dio un poco más de luz pública al asunto. Pues bien, el año 2000, en marzo, se ha dado un nuevo paso adelante al incorporar en la FIDAE, en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, conferencias respecto al fenómeno OVNI. Sin embargo, aunque autorizó las conferencias y el pabellón de los ufólogos, el director de la FIDAE, coronel de aviación Enrique Rosende, se declara escéptico frente a las historias de ovnis, porque él cree que la mayoría de ellas podría tener alguna explicación racional. Y yo soy un convencido de que un altísimo porcentaje de los avistamientos corresponden a ilusiones ópticas. Solamente basta pensar de que en la atmósfera, que está conformada, ¿no es cierto?, por muchos gases que se encuentran a diferentes temperaturas, ¿no es cierto?, a diferentes presiones, los rayos luminosos sufren permanentes y tremendas distorsiones. Y eso es lo que en definitiva hace que uno vea cosas que no siempre son lo que uno cree.
La teoría de la ilusión óptica invocada por el coronel Rosende no explicaría todos los avistamientos, especialmente cuando quedan documentos fotográficos, como es el caso de la extraña experiencia vivida por el expresidente Eduardo Frei. Y ahí se comienza a ver la... Ahí está, ¿no? ¿Cómo recuerda usted el incidente? Bueno, esto fue en una visita a los trabajos de verano. Era un grupo de universitarios de la Universidad de Santiago, básicamente, que estaban en la zona de comuna de Puerto Varas, hacia el interior, un lugar que se llama Río Sur. Y fuimos ahí a visitarlo y entre las cosas que estaban haciendo una cancha de deportes para la escuela. Entonces me junté ahí con ellos y me pasaron una pelota y empezamos a jugar un poco. La está dominando usted, de hecho, en la foto. Y ahí entonces tomaron varias fotos. Fue el fotógrafo de la presidencia, los mismos alumnos tomaron fotos y bueno, en ese momento no nos dimos cuenta de nada y posteriormente, unos días después, apareció en la prensa que estaban estudiando a fondo estas fotos porque había estos objetos que no se identificaban. Se consultó con los fotógrafos de la Moneda para analizar si había algún tipo de detalle o de efecto en la película o en la cámara, en fin. Se quedó demostrado que no era eso, estaba totalmente normal. Bueno, y entiendo que hasta el día de hoy siguen estudiando si realmente hubo algún objeto no identificado. Y ese objeto aparece en varias de las fotografías tomadas, no solo con una cámara. Exactamente, en distintas fotos y en distintos momentos. Testimonios como el del expresidente Frei se suman a aquellos videos atribuidos a misiones espaciales rusas y estadounidenses. Analizaremos esas imágenes con el cosmonauta ruso Alexander Baladin, unos segundos hacen un recorrido. Y junto a JJ Benítez nos adentraremos en el mundo de las conspiraciones y de los verdaderos archivos secretos X. El ingeniero Alexander Baladin es un destacado cosmonauta ruso. Tiene 46 años y en 1990 participó en una misión de 180 días a bordo de la Estación Espacial Mir. Cuando visitó Chile en 1999, le pedimos que analizara los videos de avistamientos de ovnis captados en el espacio exterior y compilados por el investigador Michael Hessemann. Según Baladin, hay una vía para salir de dudas. Si los controles de misiones espaciales en Houston y otros puntos del planeta entregaran a los ufólogos la información de sus archivos, se podría comparar esos datos con los videos atribuidos a los astronautas y así saber, nos dice, si hay una explicación lógica para los avistamientos. Entonces propuse al auditorio, cuando fue creada la comisión, y al mismo Michael Hessemann todas estas imágenes. Ellos podrían ofrecerlas e entregarlas para que sean investigadas al centro de comando tanto en Moscú como en Houston. Respecto a la segunda imagen del transbordador, cuando aparece este globo que cambia la trayectoria, lo mismo puede entregar Houston sin ningún problema, la telemetría en cada segundo.
Si en este instante el transbordador estaba haciendo una maniobra de orientación, cambiando el ángulo de la inclinación, y alguien lo estaba filmando desde la ventana, el pedazo de hielo inmóvil respecto al que está filmando, por supuesto, va a moverse. Todo es relativo. Cuando yo estaba en el espacio he visto por la ventana mucho polvo, pedazos de termoaislantes. Yo nunca he visto ningún fenómeno no identificado, pero saben, a veces uno se siente dolido cuando se te acercan y preguntan si has visto algo de este tipo. Yo de verdad no he visto nada, y cuando respondo no he visto nada, me dicen como respuesta: lo entendemos, le dieron las órdenes para no hablar. No todos los astronautas comparten el escepticismo de Baladin. El estadounidense Gordon Cooper se ha manifestado en más de una oportunidad como un convencido de la existencia de los ovnis. Incluso hizo gestiones ante las Naciones Unidas para que el tema fuese investigado oficialmente. A través de la ONU se trató de crear un grupo que pudiese coordinar el esfuerzo de toda la gente que está esparcida alrededor del mundo y que tuviese información sobre el fenómeno ovni. Kurt Waldheim conocía bien los diversos informes sobre los ovnis en todo el mundo y por cierto tenía interés en el tema. Tuvimos una conversación muy interesante sobre lo que se podía hacer para investigar. Si usted me plantea si nosotros vamos a ser extraterrestres, yo me atrevería a decirle que sí. JJ Benítez es periodista y ufólogo, probablemente el más famoso en el mundo de habla hispana. Entre sus libros, que han vendido millones de copias, destacan los 6 de la serie Caballo de Troya y también Materia Reservada, que escribió después de tener acceso a documentos desclasificados de la Fuerza Aérea Española. El proceso de desclasificación, efectivamente, del archivo OVNI de la Fuerza Aérea Española ha sido decepcionante. Los investigadores tuvimos, y mucha gente que sigue el tema, tuvimos una especial esperanza cuando en el 92 se abrió ese archivo. Cuando empezamos a ver lo que estaban sacando desde el año 62, documentos secretos, más de 1.800 documentos, fue decepcionante, como digo, fue una tomadura de pelo. Yo jamás he visto mayor despropósito. Los documentos estaban mutilados, faltaban papeles, nunca se dio una sola imagen fotográfica ni una sola película, sabiendo que las tienen. Se ocultaron, para mí esto es lo más grave, por lo menos más de un centenar de casos. En definitiva, yo no sé si hemos sido conejillos de indias, otra vez, de los americanos, o que los militares españoles son muy torpes, cosa que no creo. Pero la verdad es que el proceso ha sido vergonzoso. Yo recuerdo 3 o 4 casos muy interesantes donde los pilotos de combate españoles han perseguido estos objetos y en las conclusiones que sacan en esa información el servicio de inteligencia dicen, bueno, no, que estos señores vieron el planeta Venus. Dices, oiga, ¿cómo es posible que usted desprestigie así a su propio compañero? Para JJ Benítez, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tendrían detallados conocimientos sobre los ovnis, al menos desde hace 50 años, pero se negarían a reconocerlo. Entonces los norteamericanos, especialmente los norteamericanos, son yo diría que los máximos responsables de la gran tragedia que supone el no decirle la verdad al mundo. Y algún día se les pasará la factura. En otras palabras, son los mentirosos más importantes del planeta. Digamos que el día que los militares, sobre todo los norteamericanos, abran sus archivos y sus hangares y la gente tenga acceso a lo que está oculto en Roy Patterson, sabrán que hay naves estrelladas, que hay cadáveres de criaturas que están en hibernación o congelados o como sea. Con eso ya sería más que suficiente para que la comunidad científica y la opinión pública en general se den cuenta de que el fenómeno es absolutamente cierto y absolutamente real. Pero bueno, mientras eso no ocurre, porque es alto secreto,
tenemos otro tipo de pruebas. Por ejemplo, yo mencionaba la presencia en los radares civiles y militares. Ningún radar lee ciencia ficción ni bebe whisky. Ahí están también las pruebas. Pero cuando uno reúne la información y ve, caramba, cómo dejan las huellas en los lugares, que son huellas que cuando se hacen los estudios científicos necesitan 25 toneladas por punto de apoyo. Cuando se les ve cómo se les captan los radares civiles o militares, objetos de 19 kilómetros de longitud, con velocidades de 70.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera, quietos en un momento haciendo estacionario y de repente en unos segundos hacen un recorrido, se vuelven a parar en seco y han desarrollado una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. Esto es inviable para nadie. Cuando se les ve a los tripulantes, etcétera, etcétera, pues la conclusión es muy sencilla. En Estados Unidos, país donde series de televisión como Los Archivos Secretos X suelen hablar de encubrimientos y conspiraciones, se ha desarrollado durante los últimos años una fuerte presión hacia el gobierno para que desclasifique documentos reservados. La serie de televisión Los Archivos Secretos X toma su nombre de una correspondencia real que hubo entre el FBI y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI. Algunos de esos archivos han sido liberados hoy al conocimiento público y hemos venido a conversar con un hombre que los ha estudiado particularmente. Viajamos hasta Wheelersville, en Maryland. Ahí conversamos con Bruce Maccabee, doctor en física quien trabajó para la Armada estadounidense como físico óptico durante 30 años. Actualmente, el proyecto más ambicioso de Maccabee es su último libro, en que pretende demostrar que los archivos secretos X sí existieron, pero de una manera distinta a como son presentados en la televisión. Esta es una página real. Esto lo obtuve hace 22 años atrás. Ahí está la letra de Hoover. Ahí él dice que lo haría, pero antes insiste en tener acceso completo a toda la información que se tenga. Ahí está su H. Fue jefe del FBI desde 1930 o algo así. ¿Qué son los verdaderos archivos secretos X? Primero que todo, en 1947, empezando en junio, hubo muchos avistamientos en todo Estados Unidos. Los pilotos de la Fuerza Aérea también vieron ovnis. Esto aparece en la prensa y la gente se preguntaba si el gobierno era responsable o quién era responsable. El 8 de julio sucedieron dos acontecimientos. El primero fue el anuncio de un choque en Roswell, que se ocultó inmediatamente. El segundo fue que hubo avistamientos en lo que se llamaba la Fuerza Aérea Muroc y que ahora es la base Edwards. La nave aterrizó en esta base en California y algunos pilotos la vieron. Eso interesó a la Fuerza Aérea. El 10 de julio, el general Shugan, que es uno de los generales encargados de la inteligencia de la Fuerza Aérea, contactó al FBI y le pidió que lo investigara. Si vemos el proyecto Libro Azul en 1969, tenían alrededor de 13.000 casos en sus catálogos y de los cuales alrededor de 700 dijeron que eran inexplicables y agregaron que si hubieran tenido más información, también tendrían una explicación. La Fuerza Aérea trataba de argumentar que todo tenía una explicación. Si vamos a los registros del FBI, encontraremos que ya en 1952 sabían que estos avistamientos no se podían explicar. Y le dijeron al FBI que el 3% de los avistamientos no se pueden explicar. No solo eso, sino que altos oficiales de la Fuerza Aérea consideraban seriamente la posibilidad de naves interplanetarias.
Esto está en los registros del FBI. En esta carpeta, la Fuerza Aérea le decía al FBI lo que no le decía al público estadounidense, que consideraban la explicación de naves interplanetarias y que habían avistamientos que no podían explicar. Vamos a mirar las fotos. Los datos de Maccabee refuerzan la tesis de que al menos en cuanto a las investigaciones hechas por el FBI sobre los casos de ovnis, habría existido un ocultamiento de información al público estadounidense que se extendió a lo largo de décadas. A pesar del hermetismo con que los militares manejan habitualmente sus asuntos, varios de nuestros entrevistados creen que durante los últimos años algunas puertas han comenzado a abrirse en relación con el conocimiento y la investigación del fenómeno ovni. Alabamos mucho la creación en Chile del Comité de Estudio de los Fenómenos Aéreos Anómalos. El enfoque científico consiste en que ellos deben estudiar toda la información que reciben por parte de los pilotos. Varios pilotos de la Fuerza Aérea han tenido experiencias, si no similares, pero de este tipo, digamos. ¿Ah? Sí, definitivamente. Y no tan solo pilotos de la Fuerza Aérea, sino que de pilotos de líneas comerciales han visto incluso con algunas formas ya bastante más definidas de la que le puedo contar yo y de la que me tocó vivir a mí. ¿No le hace pensar que puede haber sido algo extraño? ¿Algo como un ovni? No tiene las mismas características que yo conozco del comportamiento de los ovnis. Pero podría haber sido, ¿por qué no? No es fácil explicarse la presencia y a la larga uno va creyendo que tiene que ser objetos voladores que son ovnis, que pertenecen a alguna otra vida, que hay de alguna manera otra vida extraterrestre. Bueno, ¿y por qué no puede serlo? O sea, son fenómenos que no es fácil explicarlo. Además, cuando uno lo ve, yo creo que la aspiración de toda persona de repente es ver un ovni. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un aparato que no era normal ni en la época ni en la fecha, además ratificado por todo el sistema de alerta que tiene la Fuerza Aérea, y ellos tampoco estaban dentro de sus explicaciones. Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo. En Europa hace unos 2 años se publicó una encuesta del Instituto Gallup donde hablaba de un 60% aproximadamente de personas de europeos que sí creían en el fenómeno ovni como un fenómeno real y un 40% que dudaban todavía. Chile, por ejemplo, es un ejemplo a nivel mundial respecto a la inquietud de la universidad por acoger el fenómeno, cosa que no ha ocurrido todavía en ningún lugar del planeta. La propia Fuerza Aérea de Chile está acogiendo también, digamos de una manera seria, lo que es el fenómeno ovni. Entonces, yo espero que esto sea o produzca un contagio en el resto del mundo. A pesar de todo el enorme progreso científico, nuestra actitud frente al universo sigue siendo de meros observadores expectantes. Porque toda esa admirada tecnología aquí en la Tierra se torna limitadísima frente a la magnitud del universo. En los viajes interplanetarios recién estamos ensayando. Y si vamos más allá de nuestro sistema solar, aún a la estrella más cercana, la distancia se torna prohibitiva, más aún, inalcanzable.